continentalismo en el 45, el 17 de octubre del 45, al continentalismo, que es algo que se pone en marcha en el 50, Argentina y Perón conduciendo la UNASUR, el armado de la UNASUR, llamado ABC en ese momento, porque la economía argentina era el doble de tamaño que la brasilera, que hoy es Brasil, que es 3 veces más grande que la Argentina, con Lula a la cabeza. Es el rol que cumple Brasil, pero el Brasil de Lula. Eso no... Bueno, ya discutíamos continentalismo en el 50, y en el 74 ya nos avisaron que a partir del 2000 teníamos que empezar a discutir universalismo. Y fíjate que 2013, 2015, la manifestación concreta de los actores universales, confrontando con los actores globales, se hace presente concretamente. Es decir, para que te quede claro, ¿entendés? Si no te quedaba claro por teoría, bueno, acá lo tenés en la práctica. Bueno, los pueblos, como solo entienden a partir de la práctica y no de la teoría, porque no teorizan, solamente observan concretamente las prácticas cotidianas, hoy todos somos vivos y sabemos que acá hay una construcción de esquemas universales de poder que nos permiten una alternativa real a un globalismo financiero que lo único que nos promete es pobreza, no solamente en términos humanos, sino en términos de la naturaleza. Es demasiado interesante esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín. Entrañables. Mi nombre es Martín García. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2023 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto para nosotras, para nosotros, encontrarnos con ustedes nuevamente aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y hoy estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Anita Fernández no pudo acompañarnos en el día de hoy y hoy nuestro operador de cabecera es el Chino Román. Vamos a nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por Twitter a Ahora y Siempre OK y por Facebook Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer noticiero por WhatsApp, solo tenés que enviar un mensaje, por ejemplo, Ahora y Siempre, al más 54 911 3616 0088, agendás el número en tus contactos y listo. Vas a poder recibir cada mañana el primer y más completo resumen de noticias por WhatsApp. Y hoy es el Día del Periodista. Vale la pena recordarlo en un momento del mundo en que los medios están permanente y activamente al servicio de los peores discursos de la derecha, de la ultraderecha,
ensanchando, profundizando precisamente los discursos de odio y horadando la cabeza de la gente, operan sobre la cabeza de la gente. Por eso vamos a honrar hoy la memoria de otros modos de divulgación de la militancia del periodismo, como fue la de otro periodismo posible. Pero ya volveremos sobre este tema. Saludamos, sí, a nuestras y nuestros colegas del medio y de la radio, y en particular a su director Juan Martín Ramos Padilla. Y nos vamos a referir también hoy a un tema muy importante, que es el tema de los niños y niñas que fueron víctimas de la represión junto a sus padres. Es un tema que empezó a ventilarse en el ámbito de la justicia a partir del juicio a las juntas, en donde hubo testimonios sobre la presencia de los chicos y las chicas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o en los operativos en los que sus padres y sus madres fueron secuestrados. Y hay una reconstrucción muy importante que se está realizando desde los sitios de memoria, y se estima que hubo más de 300 víctimas infantiles. Hay una nota muy detallada al respecto de Luciana Bertoia, que fue publicada en Página 12 este lunes pasado, y ahí se retoman algunos casos como el de Victoria y Florencia Couto, hijas de Graciela Pasalacqua, el de Dafne Casoy y sus padres, Eva Ullman y Claudio Casoy, y también el de Norberto, hijo de Isabel Cerruti y Norberto Werner. Justamente para profundizar un poco más en este caso es que estamos en comunicación precisamente con Isabel Cerruti, quien estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como Limpo, y que desde ahí se está teniendo un protagonismo importante para esta reconstrucción. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Ana María, acá en Ahora y Siempre, junto a Oscar. Te saludamos. Hola, Isabel. Hola, Ana María. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Bien, bueno, justamente nos pareció muy importante, lo conversamos cuando salió esta nota, porque sabemos, quienes hemos transitado el escenario de los juicios, que hubo distintos momentos en que se pudo ir como ensanchando el campo de investigación y de denuncia en distintos temas. Sí. Y uno de los temas justamente fueron los chicos, ¿no? Que eran muy chiquitos cuando se empezó con los juicios y que luego fueron adquiriendo otro protagonismo. Ahora vos estás trabajando particularmente junto a otros compañeros y compañeras en la reconstrucción un poco de esto. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, primero les agradezco el llamado y la preocupación, bueno, el interés, y le agradecemos a Luciana Bertoia, que también puso su cuota ahí interesante para empezar a visibilizar entre todos, ¿no? Esto. Así bueno, este proyecto, Ana, surge de Ex Olimpo, pero en realidad surge de los 3 sitios de Atlético Banco Olimpo. Sí, sí. Digamos, es como una, si bien intentar reconstruir lo que sucedió con aquellos niños y niñas, hoy adultos, durante la última dictadura, en el circuito ABO, Atlético Banco Olimpo, pero que es nuestro, digamos, son nuestros dos, si bien el banco no está recuperado como sitio, pero pensando en Atléticos, nuestro más cercano, el sitio más hermano, digamos, a Olimpo. Y bueno, pensando en ese circuito, que por algo es un circuito, ya sabemos, pertenece al mismo cuerpo de ejército, etcétera, etcétera, y bueno, tiene esas características, ¿no?, de ser un circuito más. Pensando también en el resto del país, yo creo que vos mencionabas que nosotros más o menos con un recuento entre comillas, no es una palabra feliz, pero son 300 los casos de niños y niñas que
por algún motivo han sido víctimas en este circuito. Pensamos que pueden ser muchos más y estamos viendo cómo seguir reconstruyendo. El tema es que hubo varios modos que en la forma en que actuó el terrorismo de Estado o estas personas que llevaron a cabo el sistema terrorista en la dictadura con respecto a los niños, y que fueron principalmente 3, pero fueron algunos fortuitos y otros fueron a propósito, digamos, fue hecho sistemático. Uno de ellos es los que fueron llevados con sus padres, fueron secuestrados con sus padres y llevados a los centros clandestinos. Otros fueron testigos del secuestro de sus padres y eso también está invisibilizado. También está, y después están los niños o niñas que fueron apropiados. Algunos, por supuesto, recuperaron su identidad, otros, lamentablemente, todavía no. Pero bueno, esa situación, esta última, es la que, digamos, es la que ellos actuaron más directamente y es como que, entre comillas, sabían qué hacer. Es algo horrible, pero bueno, fue así. Y que también decimos que es otra cosa pendiente que ellos tienen, que nunca lo van a decir aparentemente, dónde están esos chicos apropiados, como tampoco nunca dijeron dónde están los compañeros que han desaparecido. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema de los niños, si bien, como decías vos, aparece en los juicios, en el proceso de los juicios, lentamente y despacito se fue abriendo ese camino para que estos chicos y chicas pudieran declararon siempre o fueron llamados a declarar, no todos, algunos y algunas, para que hablaran de la situación o cómo fue, o cómo se enteraron, o cómo saben lo de sus padres o sus madres, de los secuestros, de las desapariciones de ellos. Y alguna vez le preguntaron qué secuela tuvieron con respecto a eso, pero nunca fueron visibilizados como víctimas. Ujú. Nunca ellos fueron visibilizados como sobrevivientes, Ujú. que realmente lo son. Ellos este proyecto comienza antes de la pandemia, en el 2018, y ellos por Zoom y así muy lentamente se empiezan a juntar, algunos de ellos, los que tenían interés en juntarse, si bien no son una agrupación, son un colectivo, Ujú. y empiezan a hacerse preguntas y empiezan a ver qué quieren hacer. Y empiezan a surgir algunos objetivos. Uno es visibilizar lo que a ellos les ocurrió, cómo les ocurrió, que son todos casos diferentes, si bien fueron traumáticos y terribles en general cuando cuentan sus historias, cómo fueron tratados y destratados durante la dictadura y en este circuito especialmente. Y bueno, sabemos que ocurrió en todos los centros, porque hoy, por ejemplo, nos preguntaban si esto fue en el circuito ABO solamente o si hubo chicos en otros centros clandestinos. Sabemos que fue en todos los centros clandestinos, pero bueno, ellos, los que se fueron reuniendo, son de Atlético Banco Olimpo. Entonces, esto es lo que primero se plantearon, visibilizar lo que a ellos les había ocurrido, si bien por ella algunos lo sabían, o lo habían contado, o lo dijeron en los juicios, en general no tuvieron un espacio para hablarlo en conjunto, y bueno,
lo siguiente que se plantean, empiezan a Discúlpame, ver, es esto. Sí, en este punto, ¿no? Esto de visibilizar en la nota de Luciana Bertoia, justamente destaca el lugar que tuvo, que hubo en algunos casos, y en particular en el circuito ABO, el papel de la fiscal Gaby Sosti, que justamente, exacto. y también, bueno, esa fiscalía, ¿no? También Alagia en su momento, cuando nos convocaban a hablar desde el concepto de genocidio, del alcance, ¿no? De los efectos en la subjetividad y en la vida de las personas, introduciendo la militancia, reivindicando Exacto. también la militancia de esa generación, y pensaba en la importancia de lo que vos estás diciendo respecto de estos sectores afectados, ¿no? Que podemos pensar los chicos que fueron llevados con sus padres a los centros clandestinos, los que presenciaron el secuestro, los chicos y chicas apropiados, y también pensaba en los efectos sobre los hijos que, aunque no estén en ninguno de estos tres grupos, hijos de personas desaparecidas o de ex desaparecidos o de presos políticos, ¿no? Hemos entrevistado a compañeros presos políticos que efectivamente son chicos que se criaron bajo los efectos del alcance de la represión. Y bueno, justamente es interesante que en esta etapa, en este momento, que es un momento en algunos aspectos tan hostil respecto de lo que se ha avanzado en materia de memoria, verdad y justicia, se esté justamente retomando esto y planteando estos puntos que vos estás compartiendo con nosotros y con nuestra audiencia. Es así, que lo que decís es exacto, está perfecto. Creemos que esto de la militancia también fue un punto que se avanzó en los últimos tramos de los juicios. Por lo menos nombrar la militancia. Como decía Gabriela Sosti, la reivindicación, por lo menos nombrando y dejando atrás aquella doctrina de los dos demonios en los cuales no podíamos decir ni siquiera que éramos militantes. Porque eso también tiene un efecto sobre los hijos y las hijas, reivindicar la figura de sus padres, ¿no? Además, exactamente, les da exactamente. una razón. Es lo que... Sí, sí, yo lo que creo es que ellos, a partir de esa reivindicación que se empieza a hacer en los juicios y que la sociedad también de alguna manera lo fue tomando, yo no digo que fue a partir de los juicios, a partir de toda una visibilización que se va haciendo, los hijos lo toman con fuerza y uno lo que ve, por ejemplo, no todos los hijos e hijas son militantes, pero tienen como un cierto orgullo de saber que sus padres lo fueron y de haber pertenecido a una u otra agrupación, pero en general haber sido militantes y haber luchado por un país, etcétera, como ya sabemos, un país mejor, etcétera. En nosotros lo que es como también, como decís, es un momento importante para llevar a cabo estos proyectos, porque estas visibilizaciones es como los centros clandestinos recuperados. Para nosotros es como, hay una frase que me parece interesante, es como un golpe al corazón del negacionismo. Mostrar estas realidades que ocurrieron, estos testimonios que dan ellos, lo que quieren avanzar ellos en la justicia, mostrándose como realmente lo que fueron, que la justicia los tomen como víctimas y sobrevivientes y los tengan en cuenta, más allá de ser caso o no, porque por ahí eso no se sabe, eso después la justicia lo verá, pero ellos quieren que la justicia los tengan en cuenta, más allá de contar lo que le pasó a los padres, etcétera. Y me parece que ese es un paso fundamental. En este momento, justamente, ustedes comenzaron el programa hablando del periodismo y esta cosa tremenda, como es una avalancha de la derecha avanzando sobre todo lo que puede y una forma infame, ¿no? Porque
después estamos viendo que esto también está pasando en otros países en Latinoamérica, están actuando de la misma manera. Así es, en América bueno, Latina y en el mundo, ¿no? Es decir, hay un sí, avance muy grande de sí, los discursos de odio y de la ultraderecha, el neofascismo. exactamente. Y de rebote, o otra de las cosas que utilizan es esto, el negacionismo de los genocidios, del terrorismo de Estado, y bueno, este tipo de proyectos, como el de Acá hubo niñes, se llama, y o con signo de pregunta, ¿no? Acá hubo niñes. Bueno, también es una forma de hacer pensar a la gente, de que vean, la gente pueda ver, que la gente pueda escuchar otras voces que por ahí de otra manera no llegarían. Entonces, bueno, lo que ustedes hacen es muy importante, creemos que hay que llegar, porque si no queda siempre todo entre cuatro paredes y se hace muy difícil para todos los medios. Nosotros no tenemos voz en los medios hegemónicos, entonces es muy importante la tarea de ustedes con respecto a esto, y bueno, nombro a los compañeros que también están trabajando, que por supuesto medios alternativos, que no por suerte existen, en las radios, los revistas, etcétera. Así es, Pero bueno, es una pelea muy desigual, pero sí, muy necesaria. desigual. Vos sabés que, Exactamente. Isabel, leyendo la nota, y siempre, digamos, es un tema que seguramente para todos nosotros, para todas nosotras, está muy presente, que es el caso de Victoria y Florencia, que estuvieron secuestradas en el Olimpo, y bueno, y todo el testimonio en relación a Susana Caride, que pidió quedarse hasta que las chicas fueran restituidas, y pensaba qué importante también para nuestros hijos, nuestras hijas, desde el punto de vista de tratamiento, también de lo traumático, poder volver sobre esto, quienes decidan así hacerlo, y tener un lugar. Y pensaba en vos y en Norberto, ¿cómo te sentís vos también como madre, viendo que tu hijo tiene la posibilidad de una tramitación en relación a su propio protagonismo como víctima? Sí, es interesante, y esto es muy interesante lo que planteas, que por ahí es lo medular, ¿no? De esto. Aquel trauma que todavía subsiste. Totalmente. Es incurable en un punto esto. Es incurable, y es como decimos, siempre decimos, bueno, hay chicos todavía apropiados, hay los cuerpos no aparecen, entonces el delito se sigue cometiendo. Con esto, aunque los niñes, las niñas hoy adultos están vivos, están con nosotros, también siguen sufriendo lo que les sucedió. Entonces, en ellos también se sigue cometiendo delito, de alguna manera. Es imprescriptible, ¿no es cierto? Perdura en el tiempo. En ellos también perdura en el tiempo, se sigue cometiendo delito, y también de alguna manera ellos tienen hijos o los van a tener, es como una sucesión tremenda que va pasando, a no ser que tengan la posibilidad de tramitar esto, como vos decís, de superar en la medida de lo posible. Lo que mencionó de Susana Caride, para Vicky, por ejemplo, para Victoria Couto, que su mamá es Pasalacua, que está desaparecida. Lo de Susana Caride, para ella, lo que hizo, que las cuidó en ese momento en Olimpo, y después lo que hizo de decirle cuando le querían dar la libertad, dijo, no, yo no me voy. Aparte hay que decir algo entre paréntesis y no tanto, ella le estaban dando la libertad ese día,
o la estaban liberando ese día, ella dice que no, y ella sabía que podían cambiar de opinión Exactamente. con respecto a su liberación. Y igualmente se juega y piensa en Vicky y piensa en su hermanita y bueno, nada, después se reencuentra con ellas en la CONADEP. Ella no supo realmente, o sea, le dijeron que sí, que le iban a llevar a la casa de los abuelos, pero recién se reencuentra, se quedó siempre con esa duda, y se reencuentra recién con ellas en la CONADEP, y ahí se libera de ese peso que ella tenía, de esa duda que ella tenía cuando cuando Vicky le cuenta que sí, que le habían llevado a la casa de la abuela. Y para ella lo que había hecho Susana fue un hecho reparatorio, y para Susana, bueno, también lo que hizo fue reparatorio. Así es. Así que la solidaridad, ¿no? Es la solidaridad, son actos de amor que justamente apuntan a la reparación desde esa adopción amorosa que se pudo hacer con las instancias tan limitadas, tan penosas y de condiciones infrahumanas en las que se vivían en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde ellos eran los dueños de la vida y de la muerte. Isabel, te agradecemos muchísimo esta conversación. No, al contrario. Sabés que tenés abierto el micrófono de Ahora y Siempre. Cuando quieran, nos parece una investigación, que están llevando desde los centros y que esta idea de extenderla al país y también desde la Fiscalía, que es muy importante poder continuarla, así que todo lo que podemos ensanchar y profundizar en esta materia, lo seguiremos haciendo. Bueno, les agradezco un montón y también hacer un llamado a aquellos, yo digo, hoy adultos, repetimos esa frase, que decíamos hoy jóvenes adultos y dentro de poco le sacamos los jóvenes. Claro, claro. Vamos a ser más jóvenes nosotros que ellos. Pero no, invitarlos de alguna manera a si quieren participar, si bien no es un grupo orgánico, ni mucho menos, pero acercarse y ver qué posibilidades tienen de participar con estos objetivos que tienen estos compañeros y compañeras, ¿no? Así que todo lo que se pueda aportar. ¿Cómo comunicarse? Directamente Exolimpo es fácil, así que perfecto, y cualquier cosa que nosotros recibamos también la derivaremos. Desde Caput podemos derivarlo. Siempre hemos hecho eco de estas iniciativas que, como vos decías hace un ratito, no tienen lugar en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos, y somos nosotros quienes debemos multiplicar y amplificar los medios alternativos, quienes debemos poner el esfuerzo y el eje en difundir este tipo de cuestiones, como fue hasta hace un tiempito la necesidad de organizarse para evitar las salidas y los beneficios a los represores. Exactamente. Que fue una iniciativa que también levantaron ustedes y que la recogimos y la amplificamos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, Oscar, y esa lucha continúa, sí, por supuesto. Complicado, y por suerte hemos pasado por unas audiencias en ABO hace relativamente poco, y se ha logrado que algunos de estos beneficios se suspendan o se morigeren al menos un poco, ¿no? Es alentador desde ese punto de vista. Es alentador. Bueno, Isabel, te agradecemos, te mandamos un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Bueno, con Ahora y Siempre. Perfecto, feliz abrazo día, fuerte. Feliz día. Muchas gracias. Un abrazo, gracias por todo. Chau. Vamos a una tanda. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y en el Día del Periodista recordamos a los periodistas, a las periodistas que lucharon durante la dictadura por un periodismo para todos y todas, podemos decir por otro periodismo posible, una comunicación al servicio del pueblo, de la gente, de la sociedad, de la comunidad. Efectivamente. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Así comienza la carta de Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Exactamente. A lo largo de varias páginas, Rodolfo va repasando las atrocidades del régimen, denunciando los objetivos económicos del golpe y la represión, las torturas, las muertes, las desapariciones, la miseria planificada a la que el proceso somete a la población. Esa fue su carta abierta de un escritor a la Junta Militar que justamente fue al año. Exactamente, al cumplirse el primer aniversario del 24 de marzo, él escribe y cierra la carta con una reflexión memorable que dice: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. Es importantísimo este modo de hacer periodismo porque fue una carta que realmente llegó a tener una difusión muy grande. Él fue secuestrado el 25 de marzo de 1977. Cuando estaba distribuyendo esa carta, exactamente. A un año del golpe, y esa carta fue incluso leída y llevada como prueba y denuncia en los procesos judiciales. Efectivamente, su viuda, Lilia Ferreira, hizo que la carta fuera leída en el juicio de Emma II. Y otro periodista que queremos recordar es Haroldo Conti. Exacto. Al saberse vigilado, el escritor y periodista Haroldo Conti tomó la decisión de no exiliarse y eligió quedarse en el país. Poco antes de su secuestro colocó un cartel frente a su escritorio con una frase en latín que resumía su posición: Hic meus locus pugnare es hinc non me removerunt. Este es mi lugar de combate y de aquí no me moveré. Por eso, en la figura de Rodolfo y de Haroldo Conti queremos expresar nuestro homenaje a los y las periodistas, trabajadores, trabajadoras de prensa detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Y vamos a recordar también a otro periodista, Osvaldo Bayer, que justamente refiriéndose a los secuestros y desapariciones de periodistas, decía, fue la tragedia más grande del periodismo argentino. Justamente en el libro Periodistas Desaparecidos, las voces que necesitaba silenciar
la dictadura. Actualmente el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado es de 223 periodistas, trabajadores de prensa y obreros gráficos desaparecidos. A esa cifra hay que sumarle 5 casos de estudiantes de comunicación. Y bueno, justamente hemos asistido en estos días, antes hablábamos de los discursos de odio, hablábamos del negacionismo, del intento de retroceder en lo que se ha avanzado de manera muy importante en la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, y se produjeron unas vandalizaciones en la mañana del lunes 5 de junio. Las comunidades educativas de la Escuela Media 7 del Distrito Escolar 9, la Escuela María Claudia Falcone y la Escuela Técnica 30 del Distrito Escolar 2, Ingeniero Norberto Piñero, se encontraron con la vandalización de baldosas por la memoria ubicadas en la puerta de estas instituciones y de los pañuelos blancos, símbolo de las madres de Plaza de Mayo. Desde Ahora y Siempre nos sumamos al repudio que fue masivo, que fue multitudinario. Muchísimas organizaciones hicieron llegar su solidaridad con las comunidades escolares y justamente estas expresiones de estos discursos de odio antidemocráticas son necesarias de tener la respuesta de rechazo contundente que hubo en el día de hoy, que se hizo un acto en la puerta del Colegio María Claudia Falcone. Para justamente interiorizarnos al respecto, nos contactamos con Sofía Beretta Delgado, alumna y militante de la Escuela María Claudia Falcone, para que nos cuente un poco sobre lo que pasó y sobre el acto de repudio y de homenaje a María Claudia Falcone que tuvo lugar hoy en la mañana. Hola Sofía, ¿qué tal? Acá Ana María Cariaga te saluda y Oscar Estellés, en Ahora y Siempre. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Un gusto, Sofi, tenerte acá en nuestro programa. Bueno, por supuesto, como decíamos recién, sumamos el repudio a estos hechos de vandalización de la baldosa desde Ahora y Siempre. Y bueno, contanos un poco cómo fue la reacción de la comunidad escolar ante estos hechos. Bueno, les paso a contar. Realmente, como vos contabas, Ana María, a eso de las 10 de la mañana, en plena cursada del turno mañana, nos encontramos con este vandalismo, ¿no? En la vereda de nuestra escuela. Nos encontramos también no solo con escritos negacionistas sobre la cifra, ¿no?, de nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, sino también con nuestra placa conmemorativa hacia nuestra compañera María Claudia Falcone, tachada de negro y grafiteada. Lógicamente, como llevamos su nombre, ¿no?, en nuestro colegio y en nuestra bandera, como centro de estudiantes y como comunidad educativa nos pegó muy fuerte. Por eso es que decidimos organizarnos. Y bien nos enteramos de esto por fotos de padres, madres y vecinos. Nos pusimos en contacto entre todos para poder organizar alguna movida, algún acto como el que pudimos realizar hoy. Los directivos, el cuerpo docente, la cooperadora, las familias, el mismo alumnado, por suerte, entre todos pudimos llegar a organizar este acto que consistió en la invitación a legisladores, a distintas organizaciones que pudieron asistir. Y bueno, ¿no?, como poder también sacar algo, de alguna forma, algo positivo de este acto tan terrible. Justamente, bueno, fue una reacción muy rápida de ustedes, de la comunidad, y también con la tarea de los barrios por Memoria y Justicia. Bueno, entiendo que fue el barrio de Palermo quien se acercó rápidamente para restaurar la baldosa. Sí, así es. Nos ayudaron muchísimo. Igualmente queríamos que fuera parte del acto, ¿no? Digamos, esto de restaurar la placa de María Claudia. Por eso es que lo hicimos hoy. Uh-huh. El acto contó con dos como secciones, ¿no? La primera era
volver a limpiar toda la placa y que quede bien, porque como te digo, estaba toda llena de negro, fue terrible ver eso. Después también hablaron los legisladores, sacamos un documento de parte del centro de estudiantes y se generó un ambiente muy hermoso, por suerte. Qué importante eso. Y bueno, vos hablabas también, retomabas esta cuestión del negacionismo, ¿no? De rechazar la magnitud que tuvo la represión en la Argentina con las y los 30.000 detenidos desaparecidos y la necesidad de llegar, decimos nosotros y nosotras, a las nuevas generaciones para que no pierdan el conocimiento sobre una parte de la historia que parece muy ajena, pero que en realidad les concierne, los involucra, las involucra, porque los delitos de lesa humanidad, el genocidio, como su nombre lo indica, de lesa humanidad quiere decir que lesionan la condición humana, por lo tanto conciernen al conjunto de la sociedad. ¿Cómo ves vos el conocimiento entre tus pares, entre jóvenes de tu generación, bueno, no solamente de tu colegio, que es una comunidad muy comprometida con esta temática? ¿Cómo pensás que se puede llegar a las generaciones más jóvenes para que puedan conocer la historia reciente en relación a la dictadura y al terrorismo de Estado? Bueno, en primer lugar, citándote a vos, que decís que esto nos involucra a todos y todas, y a nosotros también, ¿no? Como adolescentes, desde la militancia estudiantil se pueden llegar a un montón de cosas. Me parece que un factor muy importante para que a las nuevas generaciones les importe y estén lo suficientemente informados, ¿no? con toda la historia argentina, es justamente hacerlos parte, ¿no? Darles la voz, de poder ir a una marcha, de poder militar, de poder informarse, porque lo que está viendo mucho Ana María últimamente es un poco de desinformación, un poco lamentablemente. Desinformación. Desinformación, así es. Realmente es muy importante estos espacios en los cuales se los puede politizar a los chicos, a las chicas, se les puede brindar la información necesaria, ¿no? Y mostrarles este lado hermoso de la militancia y del saber. Por eso, por ejemplo, desde el parte del centro de estudiantes y de los docentes de nuestra escuela y de un montón de otras escuelas del país, se dan estas jornadas de memoria y de política para poder informarse bien y para que les interese y que les interpele el tema. Porque también lo que pasa a veces es que se desconocen completamente del tema y de la historia argentina, y es muy preocupante. Sofi, te escucho y pensaba qué importante la tarea que vos, que tus pares, tus compañeras, tus compañeros en el colegio, el centro de estudiantes, llevan adelante también con otras comunidades educativas, precisamente para interpelar y ser interpelados, interpeladas respecto de lo que pasó durante el terrorismo de Estado, porque efectivamente esto tiene efectos en la vida cotidiana de las personas y es la lucha por el nunca más y por sostener este compromiso por memoria, verdad y justicia es necesaria frente al avance de los discursos de odio. Y hoy es el Día del Periodista, así que aprovechamos para decirte que acá en este periodismo comprometido de ahora y siempre tenés el micrófono abierto para cuando ustedes quieran, toda la información que quieran difundir y para hacer llegar, para amplificar la voz de ustedes acá cuando quieras, está abierto el micrófono de ahora y siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y si me permitís, para cerrar, celebramos la rapidez de reflejos para responder ante esta provocación, ante este acto de barbarie, y la vocación de no bajar los brazos de parte de ustedes, que es la mejor respuesta que se puede tener para enfrentar estas a veces inevitables contingencias
a las que se ven enfrentados. Así que felicitaciones y aplaudimos la actitud y la forma en que se han manejado con esta cuestión. Un beso grande, Sofía. Bueno, muchísimas gracias. También agradecerles a ustedes. Bueno. Porque me parece que es como el deber de todos, ¿no? Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto para cuando quieran. Beso, beso. Abrazo, abrazo. Muchas gracias. Y seguimos ahora precisamente con la pata civil del terrorismo de Estado. Sí, en estos días se produjeron dos noticias que revelan el estado contradictorio de la justicia penal argentina, porque podríamos decir, a modo de síntesis rápida, que hubo una de cal y otra de arena, porque por un lado desprocesaron a Massot, justamente expresión del peor periodismo, si los hay, el titular de la nueva provincia, y por otro reprocesaron a Echevarne, pero como decía Jack, vamos por partes. Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, estaba acusado en la causa que investiga los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. También se lo señaló como el autor de campañas de acción psicológica en favor de los crímenes de la dictadura. El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, dictó el miércoles pasado un fallo por el cual Massot fue sobreseído en una causa que investigaba su supuesta relación con estos crímenes, diciendo de que no había pruebas para sostener que él mismo haya integrado una asociación ilícita ni para considerarlo responsable de los crímenes que se le imputaban. El juez advirtió una convicción ideológica que no convierte per se en partícipe o en instigador de delitos a quien la sostenga. Y dijo, el apoyo irrestricto del diario a las acciones llevadas a cabo contra de la subversión se refieren a acciones legales y no se advierten en los editoriales alguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas. Bajo estos parámetros no cabe duda que la línea editorial del diario denotaba afinidad con el régimen instaurado y por más objetable que pudiera resultar, lo cierto es que no corresponde juzgar el pensamiento político. Un fallo cuestionable si podemos emitir una opinión y que por suerte todavía es de primera instancia. Se puede apelar. La Cámara de Casación, por otro lado, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Alejandro Slócar y Javier Carbajo, anularon la absolución del ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Echevarne, y ordenaron al Tribunal Oral Federal número 5 dictar una sentencia condenatoria. La ex mano derecha de José Martínez de Ossi, titular de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura, estaba acusado por los secuestros y torturas a personas vinculadas a los grupos económicos Chaván y Grassi. ¿Sabes que yo estuve? Los miembros del grupo Chaván fueron secuestrados, llevados y torturados y detenidos, desaparecidos en Campo de Mayo, y posteriormente fueron blanqueados y llevados a Devoto. Yo estuve con Juan Chaván y con algunos de sus compañeros que estaban en esa misma causa. El caso del Banco de Hurlingham. El Banco de Hurlingham, exactamente. Y también, bueno, el otro caso fue el de Industria Siderúrgica Grassi. La decisión de revocar la absolución de Echevarne marca un nuevo hito en el proceso de juzgamiento de la pata civil de la dictadura. Y en su voto, el camarista Slócar dijo algo que es muy importante. Los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el gobierno el 24 de marzo del 76 en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias en continuidades y reversiones se conservan hasta la actualidad. Bueno, hubo 2 tiros para el lado de la justicia. 2 más, sí. El represor chileno Manfredo Enrique Jürgensen César fue detenido en Ezeiza cuando estaba por embarcarse a Alemania. Fue condenado en Chile a 8 años de prisión por el asesinato del docente Federico Álvarez Santibáñez, un militante del MIR que fue detenido en agosto del 79, torturado mientras estaba en la Central Nacional de Informaciones, justamente organismo en el que estaba Jürgensen.
y el juez federal Ernesto Kreplak está a cargo del trámite de extradición. Y otro más. La última, que ya nos estamos yendo. Según nos informa la retaguardia, Roberto Álvarez, comisario retirado de la Policía Federal, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín por ser coautor de la privación ilegal de la libertad e imposición de tortura agravada a Aisha Bona en la delegación de la Policía Federal de San Martín, donde Álvarez era comisario hasta desde 1979. Esto fue en el marco de la causa contraofensiva 3 y lo singular del caso es que la sobreviviente lo reconoció cuando el imputado declaró como testigo en algún anterior tramo del juicio por la contraofensiva. Así es, a pesar del negacionismo, sí, se sigue construyendo la justicia. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Roberto Jorge Santoro, secuestrado el 1 de junio de 1977 en su lugar de trabajo, la Escuela Nacional de Educación Técnica número 25, teniente primero de artillería Fray Luis Beltrán, de la calle Saavedra, en el barrio de Once, donde el poeta era su jefe de preceptores. Fundador y director de la revista literaria El Barrilete, Santoro militaba en el PRT. Uno de sus trabajos más destacados fue la compilación Literatura de la Pelota, obra que reúne poemas y escritos de destacados intelectuales argentinos acerca de su pasión por el fútbol. Santoro permanece desaparecido. Bueno, nos vamos y con una canción de Joaquín Sabina a dúo con Juan Carlos Baglietto, Eclipse de Mar. Quédense con Matafuego y nos vemos el miércoles que viene. O nos oímos, como dice en la radio. Hasta el miércoles. Ellos saltan las rejas, ellos salen del río y derriban los muros, van contigo y conmigo. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a piscis y acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado